Bueno, buenos días a todos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y primero que nada quiero decirles feliz Día del Padre a los que están aquí presentes y a los que nos ven por YouTube. Vamos a darles un fuerte aplauso otra vez. Bueno, primero que nada quiero empezar con una confesión a todos. Creo que a todos nos pasó que cuando éramos chiquitos éramos expertos en escondernos mal. Que, no sé, nos escondíamos detrás de las cortinas y se nos veían los pies, o que nos escondíamos debajo de la cama, pero la respiración se nos escuchaba porque estaba agitada, porque corrimos hasta ahí para poder llegar a escondernos. Y aún así, cuando preguntaban, ¿dónde estás?, aunque fuera muy obvio, no respondíamos porque no queríamos que nos encontraran, ¿verdad? Y bueno, yo me voy un poquito más enfocada cuando, por ejemplo, hacíamos una travesura y no queríamos que nuestros papás nos descubrieran. No sé, te ibas, te escondías y te preguntaran, aunque ellos ya supieran dónde estabas, te preguntaban, ¿dónde estás? Y no salías, no decías, ay, sí, aquí estoy, fui yo quien rompí el jarrón, o sí, fui yo quien tiró el agua y mojó todos los papeles. No decíamos eso por miedo a que nos regañaran, ¿verdad? Y bueno, precisamente esto, exactamente esto, fue lo que pasó al principio de la humanidad, al principio de la historia del mundo. Pero quien se escondió no fue un niño de 5 años, fue el primer hombre que existió, Adán. Regresando un poquito a la lectura bíblica, nos podemos dar cuenta que esto fue como ocurrió en ese entonces. Vamos a leer el primer versículo que viene en nuestro boletín. Y dice, el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre le respondió, escuché que andabas por el jardín y me asusté, porque estaba desnudo y entonces me escondí. Génesis 3, 9, 10. Bueno, aquí nos podemos dar cuenta que pues él se escondió, él no dio la cara, él no respondió por su esposa y él tampoco usó su poder que tenía contra la serpiente para echarla de ahí, sino que él cedió ante lo que su esposa le dijo que comiera del fruto. Pero aquí lo interesante es que Dios no le preguntó a Adán dónde estaba porque no supiera. O sea, Dios lo sabe todo. Él no le preguntó para obtener información, él le preguntó para una confrontación, para ver si era capaz de dar la cara y decir, sí, aquí estoy, cometimos este pecado. Mas, sin embargo, él se escondió, le dio vergüenza y se dio cuenta de que estaba desnudo y como escuchó que el Señor andaba por ahí, dijo, uy, no, mejor me escondo, no voy a dar la cara. Y lamentablemente esta tendencia a esconderse, al miedo, a no dar la cara por tus problemas, se la ha heredado a muchos de nosotros, pero especialmente a los hombres. Y bueno, precisamente por eso escogí el título de esta conferencia, que se llama Hechos para amar, llamados a guiar, porque a lo largo de este estudio de esta conferencia me he dado cuenta que Dios no los creó para esto, Dios no los creó para esconderse, Dios los creó para amar a su familia y para liderarlos, para guiarlos. Entonces hoy juntos vamos a recorrer al hombre, a las fuerzas que paralizan al hombre, que no lo permiten que cumpla su propósito y lo que nos aporta un buen padre. Entonces vamos a ir llenando los espacios en blanco que tenemos en nuestro boletín. Y vamos a empezar. Lo que Dios le pide al hombre. El primer punto es, el hombre fue diseñado para liderar a su familia. Bueno, el hombre fue diseñado para ser líder y un líder es aquel que cuida a todos aquellos que Dios puso bajo su cuidado para que estos puedan encontrar su propósito. O sea, imagínate lo importante de ser un buen líder. Las personas que Dios puso bajo tu cuidado van a encontrar su propósito más fácilmente si tú
si tú cumples el tuyo de ser líder. Vamos a leer el versículo que viene en nuestro boletín, que es Hebreos 2:10, y dice: así que era conveniente perfeccionar a Jesús por medio del sufrimiento, porque Él es quien los lleva a la salvación. Con este versículo quiero hablar un poquito acerca del líder que es Jesús. Y bueno, Jesús es el líder más grande que existe, que ha existido y que existirá. Su liderazgo no depende de un momento, de popularidad o de un periodo histórico. Esto es eterno. En Hebreos 13:8 nos dice que Jesús es el mismo hoy, mañana y siempre. Y en Apocalipsis nos lo muestra como Rey de Reyes y Señor de Señores. Este título ningún otro líder, ningún otro hombre lo ha podido mantener en la humanidad. Y pues esto es porque los imperios caen, los gobiernos cambian, los líderes envejecen o incluso hasta nos decepcionan. Sin embargo, Jesús es diferente. Jesús ha marcado la historia, la ha trascendido, no solamente se ha quedado en ese periodo de la historia. Además, es el único líder que ha sabido mantener un balance perfecto entre un buen liderazgo con poder y humildad. Me refiero a que Él también hizo servicio. Por ejemplo, en Mateo 28:18 nos dice que toda autoridad, tanto en el cielo como en la tierra, le fue dada. Pero, sin embargo, también en Juan 13 nos habla cómo Jesús le lava los pies a sus discípulos. El mismo Jesús que le fue otorgada toda autoridad en el cielo como en la tierra, lavó los pies de sus discípulos, incluso de Judas, que él sabía que lo iba a traicionar. Ningún líder humano logra hacer esto. Ningún líder humano logra tener el balance perfecto entre el poder y el servicio con humildad. A veces o dominan o son pasivos y no hacen nada. Pero Jesús logra tener poder absoluto y humildad absoluta, sin que uno le quite el peso a la otra. Y pues bueno, en nuestro versículo que acabamos de leer, nos dice que Jesús fue perfeccionado a través del sufrimiento. Y aquí te voy a decir por qué. Bueno, muchas veces pasamos por alto esto, no sabemos, nos quedamos con que el sufrimiento de Jesús solamente estuvo cuando pagó por nuestros pecados. Pero realmente no. El sufrimiento de Jesús estuvo en todo el proceso que pasó para llegar a la cruz. El sufrimiento de Jesús no se queda solamente ahí. Él tuvo que pasar por un proceso el cual Dios permitió que pasara por eso para ser perfeccionado. Y entonces, aquí les digo, su liderazgo no solo viene de su divinidad. Y en Hebreos 5:8-9 nos lo confirma. No viene en su boletín, pero se los voy a decir. Aunque era hijo, por las cosas que padeció, aprendió obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser fuente de salvación eterna. Esto significa que Jesús no nació sabiendo qué era lo que significaba cargar con una cruz, tener miedo en el Getsemaní, ser traicionado por una persona que era cercano a él o ser abandonado en el peor momento de su vida. Eso lo tuvo que aprender viviéndolo. Es por eso que les digo que el liderazgo de Jesús no solo viene de su divinidad, sino viene de que Él ya vivió todo eso. O sea, Él ya caminó el camino más difícil antes de que nosotros lo caminemos, antes de pedirnos a nosotros que estemos ahí. Porque para un líder que nunca ha sufrido es muy fácil liderar desde el ego, es muy fácil liderar desde lejos y dar órdenes. Sin embargo, Jesús nos lidera con humildad, con amor, porque Él nos lidera desde adentro, porque Él ya estuvo ahí, Él ya vivió todo eso. Entonces, ahora te pregunto, ¿por qué si Jesús pasó por esto, que es perfecto, por qué un hombre que es llamado a ser líder no tiene que pasar por esto? Esto es exactamente lo que conecta con el llamado de Dios hacia los hombres de ser líderes. En la Biblia podemos ver miles de historias de varones que pasaron por procesos muy difíciles para poder ser buenos líderes, como por ejemplo José, que pasó por la cárcel, por la esclavitud, para poder gobernar Egipto, o como Moisés, que pastoreó 40 años ovejas hasta poder liderar a un pueblo entero, o simplemente Jesús, que
que pasó por tanto sufrimiento para poder llegar a la cruz, para poder llegar a ser rey. Entonces, ninguno de ellos llegó al entrenamiento directo a la corona. Y en Santiago 1, del 2 al 4, explica esto desde el principio. La prueba de fe produce paciencia, y esa paciencia tiene su obra completa, para que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Ahora les quiero decir, el sufrimiento no es un castigo y tampoco es un accidente, es el horno de Dios que les ayuda a quemar a los hombres esas fuerzas que los paralizan, y es ahí donde ellos realmente descubren quiénes son delante de Dios. Por eso un hombre que nunca ha sido probado, pues es muy fácil que lidere desde el ego, desde la comodidad, y sin embargo un hombre que ya pasó por el fuego lidera de manera distinta. Lidera con humildad, porque sabe que no lo logró solo, lidera con compasión, porque sabe lo que es estar derrotado, y lidera con firmeza, porque a pesar de todas las batallas que ya pasó, él demuestra que puede seguir ahí, él demuestra su firmeza y demuestra que puede sostenerse aún cuando todo se sacude. Entonces, por eso el liderazgo no solo se trata de dominar y de dar órdenes, sino también se trata de servir. Lucas Leis, en su libro El mejor líder de la historia, lo describe así: el líder mira al interior de las personas para salvarlas de sí mismas y las ayuda a desarrollar su potencial de una forma que produce confianza y lealtad. Creo que esta es mi definición de líder favorita, porque aquí abarca realmente todo lo que significa ser un buen líder, el servir con humildad, pero a la vez poder tener ese liderazgo, poder dominar tu poder, pero que no sobrepase de ahí. Vamos a leer el versículo que viene en nuestro boletín, que es Lucas 12, 42, 44. ¿Quién es el administrador responsable y digno de confianza? El patrón lo pondrá a cargo de todas sus cosas. Y con esto quiero decir que el liderazgo no empieza desde algo grande, empieza desde lo pequeño, empieza desde tu familia, en cómo decides guiar a las personas que amas. No a base de gritos, de golpes, de presión, sino siendo un reflejo del amor de Dios en tu vida, siendo un reflejo del amor que deposita Dios a ti. Ahora sí, vamos al punto número 2, que es: no tiene que saberlo todo, solo estar dispuesto a hacerse responsable y dar dirección. Y bueno, aquí a ti, hombre, que yo sé que sí, muchas veces has sentido miedo cuando vienen las pruebas difíciles para tu familia, miedo de decir, ay, no tengo las respuestas o no sé qué hacer. Te quiero decir algo: el liderazgo de un hombre es muy necesario cuando su familia empieza a tener crisis, porque es aquí cuando tus hijos, tu esposa no tienen a dónde voltear y dicen, ay, ¿qué hago? Entonces tú, aunque no tengas todas las respuestas, aunque realmente no sepas lo que tienes que hacer, tienes que dar la cara ante esos problemas. También tienes que tener la confianza de que el Señor te ayuda, pero tú tienes que tener la responsabilidad de hacerte cargo de esos problemas de tu familia. No tienes que saberlo todo, sino hacerte responsable y dar dirección a ellos. Vamos a leer el versículo que viene en el boletín, que es Gálatas 6:4. Cada uno debe evaluar sus propios actos y estar satisfecho de sus logros, sin compararse con los demás. Vamos al punto número 3. Y el punto número 3 nos dice: resolver problemas grandes o pequeños es parte del llamado a liderar. Bueno, hace poco se volvió muy famosa esa frase de hombre que resuelve. No sé si ustedes la han escuchado, pero bueno, al menos yo sí, la escucho muy común en mis amigas, en mis hermanas, incluso hasta de mi mamá. Siendo honesta, mi mamá hasta me dice, búscate un hombre que resuelva, ¿verdad?
Y esto es porque las mujeres somos expertas identificando problemas. No sé, que el foco que ya tiene 3 meses parpadeando, o el baño, o el wifi que no sirve, o el ruido del coche que seguro no es nada, ¿verdad? Y nosotras como mujeres buscamos hombres que sean capaces de resolverlos, no solamente que decidan ignorarlos y que se hagan de la vista gorda. Ajá. Porque muchos de ellos esperan a que se resuelvan solos los problemas. Y si te doy un spoiler, nunca se resuelven solos. Vamos a leer el versículo que está en nuestro boletín, que es Eclesiastés 10:18. El que es flojo para el trabajo pronto verá su casa averiada y el techo caerse. Enfrentar problemas y resolverlos también al mismo tiempo es parte del llamado de Dios, ya sean grandes o pequeños. Y es que tú, como te lo decía hace un momento, tienes que empezar a ser líder desde cosas pequeñas. O sea, imagínate qué va a ser de ti cuando Dios te diga, oye, te necesito para resolver este problema, pero no puedes arreglar la puerta que lleva rechinando 10 años en tu casa. O sea, no, ¿cómo? Así que cuando Dios te pregunte, hombre, ¿dónde estás?, pues tienes que estar listo para que tus respuestas se parezcan a los de estos hombres, a la de Isaías, que respondió, aquí estoy, yo envíame a mí cuando el pueblo se estaba perdiendo, o como la de David, que dijo, aquí estoy, yo me encargo de matar a este gigante que estaba aterrorizando al pueblo entero, o como la de nuestro mejor ejemplo, que fue Jesús, que dijo, aquí estoy, yo voy a morir por esa humanidad que tú amas, cuando nosotros los humanos necesitábamos un Salvador. Vamos a leer el versículo que viene ahí, que es Efesios 5:14, y dice, despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Y pues antes de seguir, quiero detenerme aquí porque aun cuando muchos hombres saben todo esto, no lo hacen, pero a lo mejor a veces no es porque no quieran, sino porque hay 5 fuerzas que paralizan a los hombres y no les permite cumplir con su llamado a liderar. Entonces vamos a ver estas 5 fuerzas que paralizan al hombre. La primera es el miedo. Ellos muchas veces pueden presentar el miedo a fallar, miedo al rechazo, miedo a equivocarse, miedo a estar mal. Y pues lamentablemente en la actualidad, en la sociedad de hoy, muchas veces hemos distorsionado el concepto de masculinidad, incluso a veces haciéndolos sentir como tóxicos o como inadecuados simplemente por ser hombres. Y pues eso es algo que precisamente para no actuar mal, para no ser rechazados por simplemente ser ellos, no actúan como debería de hacer. La segunda es la vergüenza y la culpa no resueltas. Bueno, muchos hombres cargan con errores del pasado, con pecados ocultos, con familias rotas, con relaciones rotas. Y esto les hace sentir que no tienen derecho a hablar, que no tienen derecho a liderar y que simplemente como hombres ya fallaron. La tercera es la pasividad aprendida. Bueno, aquí es más que nada cuando muchos hombres crecieron viendo a mujeres activas y a hombres pasivos. Y esto pues lo normalizaron haciendo como la inacción algo pues aceptable, cuando no debería de ser así. Y esto viene desde el principio, como les decía ya en la lectura bíblica, fue cuando Adán decidió no dar la cara, él decidió no responder por su esposa y decidió esconderse. Incluso lo que él hizo fue culpar al Señor y a su esposa. Él le dijo al Señor, pues la mujer que tú me diste me hizo cometer este pecado. Y eso los llevó al propio fracaso a él y a su esposa, echándolos del Edén. La cuarta es la
falta de identidad. Bueno, esto en resumen es realmente cuando no sabes quién eres, es muy difícil discernir qué es lo que tienes que hacer, qué decisiones hay que tomar y pues enfrentar esos problemas y tomar decisiones difíciles. Y la última es la pereza. El costo de esta pasividad es alto, ya que gracias a esto muchas mujeres deciden actuar solas ante las decisiones difíciles, deciden tomar el cargo de la formación de la familia y de sus hijos, de su crianza solas. Y esto no es correcto, esto no debería de ser así. Esto es una mezcla de dolor y confusión y también frustración que crea en las mujeres y pues es algo que no debería de estar. Los hombres deberían de tomar su lugar, deberían de liderar con amor y levantarse y decir, aquí estoy, no para dominar o para dar órdenes, sino para servir y liderar con humildad, así como lo hizo Jesús. Y bueno, antes de pasar al punto 4, porque en el punto 4 vamos a definir lo que es ser un hombre, pero antes de pasar a este punto, quiero decirles, quiero remarcar que a lo largo de los años, a lo largo de la historia, los hombres han tenido diferentes ejemplos de qué es lo que debería de ser un hombre. Y pues realmente muchos de estos no son buenos. Por ejemplo, el hombre macho, el hombre bestia, el hombre malo o incluso el hombre bueno que nunca hace nada y solamente se queda callado. Y bueno, ahora les pregunto, ¿por qué seguir estos modelos de hombres, no? Hombres empresarios millonarios, pero que se olvidaron de su familia, o artistas famosos que cayeron en sobredosis y murieron por ello, o deportistas exitosos que le fueron infieles a sus familias, a su esposa y a Dios, cuando tenemos el mejor ejemplo que fue Jesús, que Él amó tanto a su iglesia que murió por ella. ¿Todos se acuerdan de esa película de Endgame? Cuando al final Tony Stark, el superhéroe millonario amado por todos, muere por la humanidad para salvar el universo. Bueno, todos al final de esa película, y yo creo que de ese tipo de películas salimos llorando del cine, compramos una figura de acción y decimos de que ay, es el mejor superhéroe, es la mejor historia, incluso subimos fotos a nuestras redes sociales y decimos, wow, esto estuvo increíble, ¿verdad? Pero ahora te pregunto, ¿realmente estás tú dispuesto a hacer esto, a morir por las personas que amas, pero sin cámara de fondo, sin música, sin luces y sin algún homenaje que te den después? Porque esto es lo que espera Dios de ti. Dios espera que tú des tu vida por aquellos que Él te ha dado a cuidar, por aquellos que Él ama y que te ha enviado a amar. Vamos ahora sí a llenar la definición, el punto 4, y dice así: hombre es el varón que responde al llamado del Padre de abandonar la comodidad y tomar la responsabilidad, sacrificio de amar, servir, proveer y proteger con su vida a quienes Dios puso bajo su cuidado. Dios quiere que seas así, un hombre que se entrega, que da la cara por aquellos que ama, por aquellos que Él te ha enviado a liderar. Vamos a leer el versículo que viene en el boletín, es Primera de Reyes 2:3, dice, estoy por morir, como es el destino que la espera a todo el mundo. Sé fuerte y pórtate como un hombre. Exactamente eso es lo que Dios espera de ti. Vamos al punto número 5. Y dice, Dios diseñó a la familia con un varón y una mujer, porque ninguno puede sustituir el amor del otro.
Bueno, aquí quiero decir que realmente todos necesitamos un padre. Y, o sea, no solamente los que nacieron varones, sino nosotros las mujeres. El padre debería de ser nuestro mayor ejemplo de qué es lo que debería de ser un hombre. Nosotros deberíamos de guiarnos con nuestro padre de cómo es realmente un hombre. Desafortunadamente, en la actualidad hay muchas personas que decidieron que no necesitan a un padre. Y no es por decisión propia, sino precisamente por el abandono de ellos. Muchas de las personas desafortunadamente no tuvieron un padre presente, emocional e incluso económicamente, ya sea porque falleció, desapareció y nunca lo conocimos, o porque se separó de nuestras madres y tuvimos un contacto nulo o poco con él, o porque incluso está en nuestra misma casa pero realmente no es presente emocionalmente. Y pues por eso es lo que les decía, las últimas generaciones están tan decididas de que no necesitan un padre, que han decidido hacerlo solos, ¿no? E incluso hay muchas mujeres que hoy en día dicen como, ay, bueno, quiero ser mamá, pero no necesito de un hombre, no, mi hijo no necesita de una figura paterna, e incluso deciden inseminación artificial, ajá, gracias, y no saben lo grave que es esto, no saben lo grave que las causas tan malas que podría ocasionar en sus hijos. Todos necesitamos ese ejemplo paternal, todos necesitamos esa figura. Y si no es así, entonces, ¿por qué Dios creó así a la familia? Dios creó a la familia con un varón y con una mujer. Vamos a leer el versículo que viene en el boletín, que es Génesis 1, 27, 28a, y dice, así que Dios creó al ser humano, a su imagen y a su semejanza, creó al varón y a la mujer. El diseño perfecto de Dios para la formación de las personas es que tengan un padre y una madre presentes y activos. Esto quiere decir que no solamente tengan al papá o solamente tengan a la mamá. Yo sé que es más común que las personas solamente tengan a su mamá, ya sea porque el hombre decidió huir o decidió abandonarlos. Pero déjame decirte algo, aunque la mujer sea muy capaz, aunque las mamás sean muy capaces, porque lo son, nunca van a poder reemplazar el amor de un padre, nunca. O sea, así como un padre nunca va a poder reemplazar el amor de una madre, ellas, como pues se ve hoy en día, muchas veces he escuchado que dicen de que, ay, mi mamá es mi papá y mi mamá, pero no, o sea, realmente esa figura paternal nos hace falta a todos. Ahora, esto me lleva al punto número 6, que es el amor también es de hombres. No depende de tus emociones, sino del amor que Dios derrama de ti. De hombres, perdón. Bueno, aquí quiero detenerme un poco porque yo sé que aunque las generaciones de ahora hemos cambiado un poco y hemos tratado más de pues, poner la igualdad de género, muchos hombres todavía tienen miedo de amar, o sea, muchos hombres todavía tienen miedo de decir te amo, ellos piensan que pues eso es cosa de mujeres. Daniel Osuna Lever, en su libro de Sé hombre, cuenta que él como líder de ministerios, muchos jóvenes se han acercado a él y le han dicho, le han comentado que ellos han crecido sin el amor de un padre. Ellos han crecido sin un abrazo de su padre, sin que su padre les diga te amo, o que simplemente encuentren un momento, un tiempo para pasar tiempo juntos. Y todos sabemos de esta necesidad del amor de un hombre, todos necesitamos del amor de un hombre, incluso lo podemos ver reflejado en el cine. Todas las películas románticas o las series románticas, sobre todo, por ejemplo, los K-dramas coreanos, han sido un éxito, han sido una sensación porque nos muestran a ese hombre ideal, ese hombre que es detallista, que es amoroso, que no tiene miedo a ser expresivo, a expresar lo que siente y a decir te amo. Es un hombre de fantasía
que conecta con el deseo más grande de nosotras las mujeres. Y bueno, esto nos dice que aparentemente amar también es de hombres. Para Dios, el amar también es de hombres. Y esto no es casualidad, porque no solo a las mujeres, sino a todos nosotros, a todos los que estamos aquí, nos hizo para poder amar a otras personas, para poder reflejar el amor que Él nos da en nuestras vidas hacia otras personas, incluso a ti, hombre. Por eso no hay pretexto para que tú puedas amar, por eso no hay pretexto para que demuestres tu amor hacia otras personas. Y esto no depende de si tú recibiste amor de tus padres o recibes amor de otras personas, de si recibes amor de tu esposa o de tus hijos. Esto solamente depende de un factor, depende del factor de que Dios derrama a tu vida amor eterno, y siempre, todos los días. Entonces, si tú estás cerca de Dios, tú vas a poder sentir ese amor y vas a poder reflejarlo con aquellos que tú amas. Voy a leer unos versículos de la Biblia que dice, que está en Romanos 8:39, lo tienen en el boletín también, y dice: ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan 3:16, 18. Hijitos, nuestro amor no debe ser solo de palabras, pues el verdadero amor se demuestra con hechos. Y bueno, aquí principalmente quiero enfocarme del amor de un padre, del amor de lo bueno que aporta ese amor a las vidas de los hijos. Entonces, vamos a ver lo que aporta un buen padre a la vida de sus hijos. Primero, aporta identidad y ejemplo. El padre nos sirve como modelo, nos sirve como primera imagen de cómo es que debe ser un hombre y sobre todo nos enseña valores. Nos enseña valores como la responsabilidad, la valentía y el respeto. Como segundo punto tenemos desarrollo emocional y apoyo. El padre brinda amor y apoyo emocional, ayuda a sus hijos a saber quiénes son y esto ayuda a desarrollar habilidades sociales y también a que los hijos demuestren o puedan expresar sus emociones de manera más saludable con otras personas. El tercer punto es formación de carácter. Habilidades y conocimientos, perdón. Como casi siempre sabemos, el papá, el hombre, enseña habilidades prácticas, como por ejemplo el cambiar una llanta, el usar un martillo o incluso ya hasta cosas más complejas, como por ejemplo negocios o finanzas o hasta cómo invitar a alguien a salir. Como cuarto punto tenemos formación de carácter. Bueno, como cabeza de familia, los padres casi siempre establecen responsabilidades y límites a los hijos para que ellos sepan comportarse de manera correcta y de manera responsable. Así también haciéndose responsables y cargo de las acciones y las consecuencias que hayan tomado, de las decisiones que hayan tomado. El siguiente punto es seguridad para tomar riesgos saludables. Bueno, los padres son clave en la vida de los hijos, tanto varones como mujeres, para poderos ayudar a tomar riesgos en la vida, pero sabiamente, responsablemente, desarrollando confianza y resiliencia. El siguiente punto es impulso hacia la independencia.
Los padres que fomentan la independencia los enseñan a los hijos a confiar y a estar seguros de avanzar, de explorar, incluso hasta de equivocarse y de tomar decisiones. Como siguiente punto tenemos protección ante amenazas. En los hogares donde un buen padre está presente, déjame decirte que los riesgos de que tu hijo caiga en abuso o en maltrato disminuyen. Incluso disminuye el hecho de que ellos puedan caer en drogadicción o que puedan relacionarse con personas malas o amistades peligrosas. Incluso disminuye el riesgo de que tus hijos deserten en la escuela. Como siguiente punto tenemos espiritualidad. Déjame decirte que tu fe influye en tus hijos. Existe una conexión grandísima entre el ateísmo y un padre ausente que haya mostrado una fe auténtica. Entonces, si tú, padre, demuestras que tienes una relación real con Dios, la probabilidad de que tus hijos mantengan una en su adultez aumenta entre un 80 y un 60%. Y como último punto tenemos inversión económica. Cuando un padre invierte en el futuro de sus hijos, en la preparación de sus hijos, no solamente está ayudándolos a crecer personalmente, sino también les está comunicando creo en tu llamado y creo en tu capacidad de poder hacer las cosas. Así que, papás, amen a sus hijos, ámenlos mucho. Desechen toda esta idea de que si les muestran afecto a sus hijos varones va a confundir su sexualidad. Al contrario, esto ocurre con un efecto totalmente diferente. Sus hijos van a poder encontrar esa seguridad que necesitan y no van a andar caminando por el mundo con un hambre de un hombre que debe haber sido su padre. No dejes que tu falta de amor hacia tus hijas deje un vacío que encuentren con cualquier tipejo que les hable bonito. Pon estándares altos para tus hijos que sepan cómo amar a una mujer. Y pon estándares aún más altos para tus hijas de cómo es que ellas deben de ser amadas. Entonces, no tengas miedo de amar, no tengas miedo de decir te amo, no tengas miedo de decirle a tus hijos, oye, estoy orgulloso de ti, hija, hijo. No tengas miedo de expresar, de abrazar a los seres de tu familia. Créeme que ellos prefieren un amor imperfecto presente a un amor perfecto que no es manifestado. Vamos al último punto, que dice, sin importar el padre que tuviste, tú y yo tenemos un padre perfectamente bueno. Bueno, si tú tienes un buen padre terrenal aquí en la tierra, te felicito. Qué bueno, me da mucho gusto por ti. Y pues, pero como sabemos, es humano y así como tú y como yo se equivoca. Pero si tú te identificas más con la ausencia de un buen padre, si tú crees que no tuviste esa figura paternal presente en tu vida o que algo hizo falta, déjame darte una buena noticia. Todos tenemos un Padre que nos ama, todos tenemos un Padre celestial que está esperando por nosotros. Y Él es perfectamente bueno, su amor es incondicional y es capaz de llenar cualquier vacío que cualquier padre, que cualquier hombre haya podido dejar en nosotros. Vamos a leer el versículo que viene en nuestro boletín, que es Salmos 68:5. Dice, en su templo santo, Dios es un padre para los huérfanos y hace justicia para las viudas. Dios siempre ha querido tener una relación de padre e hijo contigo, siempre ha querido esto, pero como nosotros sabemos, el pecado nos alejó de Él, pero tantas son sus ganas de estar cerca de ti, tanto es
sus ganas de que tú lo busques, que tú le llames Padre, que envió a su Hijo Jesús a la cruz, tomando nuestro lugar y dándonos el título de hijos para así poderlo llamar Padre. Vamos a leer 1 de Juan 3:1, dice: hasta llega a ver posible que seamos llamados hijos de Dios, y eso es lo que de verdad somos. Incluso estar cerca de Dios te da una identidad, te da la identidad de ser su hijo. Dios es un Padre totalmente bueno, proveedor y amoroso. Así se presenta en su palabra. Y así habló Jesús de él, así habló su Hijo Jesús de él cuando él estuvo aquí. Y así lo hemos experimentado millones de personas en nuestras vidas. Así hemos vivido este amor de Dios en nuestras vidas. Entonces, hoy yo sé que hay muchas personas que lo buscan y pero no se acercan porque relacionan el título de padre que tuvieron en la tierra, que tal vez fue ausente, con Dios. Y por eso les da miedo o no quieren saber nada de Él. Pero hoy yo, sobre todo a los hombres, pues tienen la oportunidad de que si Dios les pregunta, hombre, ¿dónde estás? O quiero estar cerca de ti, tengas la oportunidad de contestar como contestó Isaías, como contestó David, como contestó Jesús, y que digas, aquí estoy. Tal vez hoy quieres dejar de lado el esconderte en tu trabajo, el esconderte en el entretenimiento o en la comodidad o en un dolor que pudo haber dejado cualquier hombre, cualquier padre ausente aquí en la tierra. Y hoy quieres tener esa cercanía, esa relación con tu Padre Celestial, un Padre que ha estado esperando por ti. Si este es tu deseo, vivir cerca de Dios, conocerlo como Padre, dejar que Él llene todos esos vacíos que tú puedas llegar a tener en tu vida, quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo. Y puedes hacerlo en silencio, puedes hacerlo en voz alta, como tú prefieras. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer esta oración. Padre Celestial, hoy reconozco que te necesito. Reconozco que muchas veces he buscado llenar el vacío de mi corazón con cosas que no vienen de ti, con cosas que no son tuyas, Señor, con cosas terrenales. Hoy quiero acercarme a ti y quiero que seas mi Padre. Quiero poder llamarte Padre, Señor, quiero que tú me llames Hijo, Señor. Te doy muchas gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo Jesús a tomar mi lugar y así poder llamarte Padre sin temor, Señor. Te pido, Señor, que tomes el lugar de Padre en mi vida, Señor, y sanes las heridas que cualquier hombre, Señor, que cualquier padre aquí en la tierra haya podido dejar. Que me ayudes a vivir cada día cerca de ti, dependiendo de ti y reflejando tu amor, Señor, y a los que me rodean. Quiero una vida cerca de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, si hiciste esta oración de corazón y por primera vez, quiero comunicarte que este es el primer paso de una vida cerca de Él, de una vida llamando a Dios Padre. Y pues padres presentes, papás presentes, quiero recordarles que el mayor regalo que les puedes dar a tus hijos no es algo económico, sino es tu ejemplo, tu valentía, tus ganas de liderar, tus ganas de sacar adelante a tu familia y sobre todo demostrando el amor que Dios derrama en tu vida. Muchas gracias y feliz Día del Padre.